Bueno, ahora sí damos el inicio oficial a este webinar de liderar en equilibrio desde la perspectiva de un aseo. Le ajustamos el título por esto de la modernidad líquida, vamos elaborando el tema, lo que es con equilibrio, lo vamos a llamar en equilibrio y nos acompaña aquí Marian Milicic, que en un minutito nomás la vamos a presentar y se va a poder presentar ella. Y bueno, les agradecemos un montón que se hayan tomado este tiempo. Y se ve que resonaron con la propuesta de regalarse un ratito en el almuerzo en este fin de año para aterrizar, metabolizar buenas cosas e irse inspirados para el resto del año y el año que entra. A ver, aquí estamos nos acompaña María de los Ángeles Milicic, Marián Milicic para todo el mundo, ¿sí? Bueno, Mariano Baruso el que les habla y Flavia Jaime que va a estar coordinando este webinar junto a mí. Ahora en un minutito les contamos sobre Mariani, ella se presenta. Bueno, yo soy CEO y fundador de Acertis y Flavia Jaime es consultora asociada del equipo y colabora hace muchos años con nosotros. Y los dos estamos porque tenemos una historia en común con Milisik y con Mariani, inclusive en proyectos que estamos llevando adelante en el presente, y tenía sentido que estemos los dos coordinando este encuentro. Les cuento muy brevemente sobre Acertis, para quienes no nos conocen, somos una consultora experta en temas de efectividad, transformación organizacional y evolución cultural. Nos dedicamos desde hace muchos años a esto, en mi caso desde hace 30 años, ¿sí? Tenemos sonido ahí pido que muteo. Trabajamos codo a codo con los grupos de conducción y las redes de liderazgo en los sectores principales de la economía. El caso de Milicic es uno de los casos, como constructora ligada al oil and gas y a minería principalmente, es un sector típico en el que nosotros trabajamos, desde soluciones de estrategia hasta temas de desarrollo y distribución de liderazgo. Tenemos un conjunto de 5 soluciones específicas y un enfoque integrado de transformación. La verdad, nos apasiona lo que hacemos y Milicic en particular es un caso de transformación que generalmente ocurren a lo largo de los años. Los casos de transformación integrada no son casos de 8 meses o de un año, sino van ocurriendo a lo largo de los años, ¿sí? Y este webinar en el que estamos aquí es parte de 3 webinars que nos propusimos para finalizar este 2025 con una lógica, un enfoque y una metodología que tenemos que se llama parar, pensar y proyectar. Básicamente la idea es no cerrar el año huyendo y cerrando los números y cansado solamente, sino aterrizar suave, parar, regular el tiempo, pensar juntos, reconectar con buenas ideas, con cosas, con aprendizajes, con cosas que hacen sentido y que nos permitan proyectar con perspectiva el año que viene. Es un poco la lógica. El 5 de noviembre voy a estar junto a Analía Marta, que nos acompaña aquí también, consultora del equipo, justamente trabajando sobre este enfoque parar, pensar y proyectar, que sirve para múltiples instancias. Y el 14 de noviembre vamos a estar con Diego Martínez, el vicepresidente de Recursos Humanos de Bayer Conosur, con quien hemos compartido varios viajes de transformación también, y vamos a hablar sobre el fenómeno que fue viviendo Bayer de distribución del liderazgo y del empoderamiento de las redes de liderazgo en los últimos años, que fue un fenómeno fenomenal, valga la redundancia, muy, muy rico, digamos. Analía Marta también fue parte de esa experiencia, ella trabajaba en Bayer en esa época. Propósito del encuentro. Propósito del encuentro, vamos a tratar de mantenernos fiel al título, ¿sí? Marianne y en la experiencia compartida puede traer un montón de cosas. Van a ver que es riquísimo lo que ella aporta y nos va a tentar de hacerle 8000 preguntas, pero vamos a tratar de mantenernos en un eje que creemos que Marianne puede representar muy bien y representa muy bien, que es el arte y la habilidad de liderar en equilibrio. Cómo liderar en equilibrio en contextos hiperbuca,
como los que habitamos y en los que trabajamos y vivimos, ¿sí? Y la secuencia va a ser la siguiente. Voy a posicionar muy brevemente el tema, me quedan 3 minutos para eso, de acuerdo a lo que dice la agenda. Segundo, le vamos a dar todo el espacio a Marian para que cuente cómo fue liderando en equilibrio. Vamos a ver si ella da testimonio de esto, no lo estamos suponiendo. Todo el proceso de evolución de Milisic desde el 2022 hasta esta parte y continúa. Ahí, después de 1:30 y 35, vamos a abrir la conversación con ustedes, ¿sí? Para que puedan hacerle las preguntas, sobre todo aquellas cosas, no tanto de información en nuestra propuesta, sino que les haga sentido a ustedes como ejecutivos, líderes o trabajadores como aprendizaje. Es un webinar, la idea es que aprendan conversando. Y al final, también para honrar esta idea de webinar, vamos a hacer una cosecha con un marco referencial y operativo sobre este tema del equilibrio, que lo van a tener también plasmado en detalle en esta semana, porque tiene que ver a su vez con un artículo que estamos terminando de escribir esta semana, que le pone racionalidad, nombre y apellido a este tema, ¿sí? Esta es un poco la agenda. Así que, siendo fieles a la misma, vamos adelante. Ya entro en contenido y posiciono el tema, digamos. Trajimos una frase de un artículo de McKinsey del 2023 que tiene que ver con el equipo de socios que trabaja lo que ellos llaman la agenda de liderazgo. Es una agenda y un punto de vista que ellos publican con cierta periodicidad desde hace muchos años. Lo publican manualmente o cada 2 o cada 3 años. En este caso fue el esfuerzo que hicieron para el 2023, donde ellos lo que hacen es analizan qué está pasando en el mundo, conversan con los CEOs y consolidan una agenda. Y trajimos esta idea porque nos impresionó de ese artículo un grupo de gente super senior y que hacen esto hace muchos años, hacen esta afirmación. Y ahí dijimos, si ellos lo afirman, por algo será. Lo que ellos dicen es que estamos ante el entorno mundial, digamos, y planetario y global, con las condiciones operativas más difícil que podamos recordar, dicen ellos. Ellos mencionan en la introducción de este artículo lo que les costó sintetizar una agenda global de los CEOs de los números uno, digamos, ¿sí? O sea que acá básicamente lo que quiero instalar es que evidentemente estamos en un cambio epocal muy fuerte y el número uno o la número uno, acá nos vamos a referir no solo a un rol como el que tiene Marianne, de número uno de una empresa, sino el número uno de una entidad. Puede ser un área, puede ser una unidad de negocios, una unidad de servicios, una unidad operativa. El número uno de algo afronta un contexto de cambio epocal que no tiene precedentes, justamente porque estamos hablando de un cambio de época. Y nuestro punto de vista es que el trabajo del número uno o de la número uno es el trabajo más difícil del mundo. Podríamos incluir el ser presidente de un país en este momento del mundo porque requiere justamente de un equilibrio y de un balance tremendamente exigente, ¿sí? Si uno ve, no vamos a entrar en detalle acá, la agenda líquida que tiene un CEO, la agenda hipercompleja de asuntos que un CEO, un número uno, tiene que abordar hoy y los múltiples sombreros que se tiene que poner de acuerdo a las diferentes situaciones, uno concluye con mucha velocidad que es uno de los trabajos más difíciles del mundo. Encima, en reconversión, porque todo el liderazgo está en reconversión, ¿se entiende? O sea, a su vez, los números uno nos tenemos que reinventar para agregarle valor al negocio y a los equipos que conducimos. O sea, es un trabajo bien, bien complejo que requiere no solo racionalidad, sino que implica un profundo proceso personal y subjetivo de crecimiento y de evolución, ¿sí? Y por último, en este sentido, yo lo que diría es, yo soy bastante crítico de de esas fantasías, esas ideas ilusorias que hay, sobre todo se ve en la literatura de divulgación y mucho más en las redes sociales, sobre las exigencias que tendemos hacia los líderes, hacia quienes lideran, y en cierta forma casi como una intolerancia y una falta de respeto
hacia la complejidad de este trabajo. Entiendo que los líderes tienen una responsabilidad muy grande, pero conocemos muchos líderes que se la toman con pasión y con mucho compromiso, y no obstante van a afrontar las limitaciones de cualquier ser humano, digamos, ¿sí? Y una de las cosas en las que nos vamos a enfocar acá, a partir de la charla con Marianne y del cierre, es, bueno, una de las cuestiones, de las múltiples, que es cómo liderar con equilibrio y mantener el balance de la organización, del negocio y de uno mismo, ¿sí? Así que hecha esta introducción, vamos a darle el pie a Marianne, pero antes queremos contar con Flavia. ¿Por qué Marianne Milicic? ¿Por qué optamos en invitarla a Marianne para este espacio que es tan importante para nosotros y seguramente para ustedes? Y te preguntaría a vos, Flavia, ¿por qué la invitamos a Marianne Milicic? ¿Qué te parece? Y en primer lugar, porque es una CEO a la cual admiramos, ¿no? Y la admiramos por un montón de razones y entre ellas creo que una de las principales tiene que ver con que es una líder muy permeable al aprendizaje. Y creo que hoy Ujú, por hoy es una de las variables fundamentales para poder conducir en este tipo de entornos y contextos en el cual estamos hoy por hoy. Y esta líder que muy permeable al aprendizaje tiene un balance que es difícil de encontrar muchas ujú, veces en personas que ocupan este tipo de rol, de posición en las organizaciones, que es este balance entre la firmeza y la amorosidad. Es decir, cómo ser firme y estar convencido de un rumbo para la organización, pero estar muy permeable a cuáles son las perspectivas de aquellos con quienes estamos interactuando, aquellos con los ujú, que estamos trabajando. Y ujú, es Marianne de alguna manera logra integrar esas perspectivas desde ujú, una mirada y desde una postura genuina, que no ujú, siempre pasa, ¿no? Muchas veces ujú, pasa que hago de cuenta que, y de ujú, alguna manera una de las características que nosotros reconocemos en Marianne tiene que ver justamente con esto, cómo incorporo perspectivas distintas, pero que genuinamente la hagan crecer y tomar mejores decisiones. muy Creo que es bueno, una de las muy bueno. cuestiones que más hacen que este Muy cierto. reconocimiento hacia ella, ¿no? Muy cierto, muy cierto. Y yo complementaría con dos o tres cositas muy rápidamente de por qué pensamos en vos, Marianne, que es una, Marianne es una CEO mujer en un sector lleno de hombres y en un sector recontraduro. Ella lidera una empresa constructora, nos va a contar, principalmente en sectores de oil and gas y de minería, entre los principales, no solo en Argentina, sino más allá. Y es un sector de hombres y es un sector duro, rudo, digamos. Y ese balance Marian lo maneja muy, muy bien. Y tiene una cuestión muy importante, ya desde el punto de vista de su lugar, que es no todos los CEOs tienen los dos sombreros. Marianne es segunda generación de la familia fundadora, ha hecho crecer exitosamente desde su gestión a la empresa y en ese sentido ella aporta no solo la gestión del riesgo operativo de negocio, sino también la gestión del riesgo patrimonial. Entonces es una CEO que tiene un lugar importante desde el cual hablar, porque sus decisiones tienen un impacto no solo a nivel operacional, sino a nivel patrimonial, y eso ya lo tiene súper, súper claro. Así que sin hablar más sobre ella, que pueda resultar incómodo, te vamos a dar el pie a vos, Marian. Sí, yo dejo de compartir y nos decís qué querés que presentemos nosotros y cómo te acompañamos. Bueno, muchas gracias. Buenos días a todos. Bueno, me siento muy halagada. Espero que no hayan puesto la vara, no se hayan puesto la vara demasiado alta para este espacio de conversación. Les agradezco a todo el equipo de Acertis la oportunidad. Siempre destaco, y sobre todo a esta altura del año, ¿no? Poder frenar un ratito, poder tomar perspectiva, perdón, e incluso pensar en esta propuesta ayuda como a llegar con algo más de aire hacia el final. Así que, bueno, agradecida del espacio. Eh, Vamos a tomar unos minutos para contar primero quiénes somos, para
quienes no nos conocen, ya decían recién Mariana y Flavia, me toca, bueno, hoy ser CEO de una empresa familiar con algo más de 50 años de historia. Y nos parecía, bueno, para hacer como un breve resumen de un minuto, si vos, Flavia, me ayudás, presentar un video institucional que ahí muestra además qué hacemos físicamente, ¿no? Y después les cuento lo que traía para compartirles hoy. Perfecto. Me avisan ahí si se escucha y se ve. Ahí. A ver, que arranque. Todavía no apareció. Ahí vamos. Está pensando. Sí. Eso es bueno. Está pensando, sí, sí. Ahí va. Estamos donde todo comienza, en el inicio, desde las raíces que cimientan el desarrollo, las ideas y los proyectos que nos hacen crecer. Pensamos en grande, porque creemos en nuestro potencial, ese que impulsa la transformación, la energía de la evolución, que nos acerca al futuro. Aprendemos con cada oportunidad. Estamos cerca. Construimos confianza en cada proyecto, con nuestros clientes, con nuestros proveedores, con nuestros equipos. Bueno, me gustaba traerles este video porque, bueno, se ve algo del trabajo que hacemos. Yo voy a presentar algo más de información de Milisic. A ver si... Esperen un segundito. Algo más de información para darle contexto ahora. Pero bueno, ahí se ve, ¿no? Mi presentación. Ahí va. Sí, Ahí sí. está. Se ve bien. Perfecto. Pero bueno, ahí en el video veíamos algunas de las obras. Nosotros somos constructores, hacemos obras de movimiento de suelo, obras civiles, tendidos de ductos, para que tengan más o menos alguna idea de la dimensión nuestra. Como les decía, más de 50 años de experiencia. Somos más de 2.000 colaboradores. Hemos ejecutado más de 800 proyectos en Argentina, Uruguay, en Paraguay, y estamos trabajando en Perú. Y tenemos más de 1.300 equipos propios de construcción que nos da el músculo para poder desarrollar la operación. En los segmentos de negocio que trabajamos en minería, es el más importante, hace más de 30 años que Milisic trabaja en minería. Estamos muy bien posicionados, hemos trabajado en la mayoría de los proyectos mineros en Argentina, energía, construyendo parques eólicos. Hemos hecho de cerca de 12 parques eólicos acá en el país, oil and gas. Hoy es uno de los principales segmentos donde estamos trabajando porque también es uno de los sectores más pujantes a nivel de desarrollo de inversiones en Argentina, y hemos ejecutado en general obras de infraestructura. Somos una empresa de obras para el sector privado, de producción primaria, como vemos acá. Eso nos da también toda una cultura y una forma de hacer vinculada a la propuesta de valor para nuestros clientes, esencialmente clientes privados. Hemos tenido en la historia muy baja participación, solo en algún proyecto de obra pública, y hoy es prácticamente nada. Así que esos son los segmentos donde trabajamos.
y las soluciones que ofrecemos a los clientes son los que veíamos recién: grandes movimientos de suelos, de ahí el equipamiento también propio, la importancia del equipamiento, construcciones civiles e industriales, obras de infraestructura en general, como comentábamos, y también tenemos una unidad de alquiler de equipos y brindamos servicios ambientales. Así que bueno, eso es más o menos lo que somos. Diversificados en distintos segmentos de mercado, diversificados ahora en distintos mercados, en distintos países, distribuidos geográficamente por todos, con grandes distancias. Tenemos nuestra sede central en Rosario, somos de Rosario, desde el origen, y bueno, cuando empezó mi papá fue muy de la mano del desarrollo del sector agroexportador. Y bueno, y tenemos sede en San Juan, Neuquén y una oficina comercial en Buenos Aires. Eso es básicamente qué es Milicip. Como decían recién en la presentación, soy de la segunda generación. Y cuando pensamos en este espacio de trabajo, de conversación o de charla, quisimos traer para compartirles un momento que quizá cuando nosotros ubicamos Milicip y una empresa de 50 años, y es una empresa y la empezó mi papá hace 50 años prácticamente de cero, es una empresa que ha tenido muchos momentos de crecimiento, y siempre ha crecido a partir de la visión de un fundador y con una cultura, como les decía recién, muy de servicio al sector privado. Y con también una estrategia que está apalancada en la permanente reinversión. Nosotros cuando traemos un año, que es el año 2022, que para nosotros marcó un hito también en la historia, digo un hito porque uno, bueno, puede arbitrariamente recortar la historia en distintos momentos, y ahora para este relato nos pareció importante traerlo, porque fue un momento que marcó para nosotros como un salto. Ahora voy a explicar estos numeritos, este gráfico, ¿no? Pero marcó como un salto en el nivel de complejidad de negocio en el cual estábamos trabajando. Fíjense que en esta serie, que va del año 2011 al 2025, prácticamente 14 años, venimos con un nivel de actividad. Estamos en 2019, 2021 con la pandemia, y el 2022 se presenta con un salto que representó un crecimiento en términos de negocio, pero también que nos trajo una mayor complejidad. Una complejidad que, no está marcada solo por el volumen, que es tal. Acá también está la referencia a la cantidad de colaboradores. Veníamos en el orden de los 1.200, 1.400 colaboradores, y tuvimos picos de cerca de 3.000. Marcó también el insertarnos en algunos otros segmentos de mercado con mayor profundidad, un crecimiento en el tamaño también de los proyectos, que nos llevó a otra escala de negocio. Implicó también un año donde se resolvieron grandes inversiones, y esa mayor complejidad. Estábamos ejecutando 4 proyectos de minería de alta montaña en simultáneo, estábamos con negocios en oil and gas que nos estaban traccionando mucha capacidad nuestra. Hubo un momento durante ese año 2022 que empezamos como a advertir o tomar señales de que necesitábamos un cambio. Y esas señales tenían que ver con que, por un lado, veíamos que la organización estaba muy estresada, o sea, al límite de la capacidad, y que costaba que podamos fluir de una manera coordinada. Esta sensación de esfuerzo desparejo que lleva a que no pueda haber tampoco coordinación en el hacer. Empezamos a tener problemas de procesos o problemas de estructura que no estaba preparada para ese nivel de complejidad de negocio, y que, bueno, terminaban en problemas entre personas. Empezamos a ver problemas de falta de interacción e información compartida, y una demanda muy alta del mercado,
con clientes que empezaron a mostrar que no estábamos pudiendo atender con satisfacción el requerimiento. O sea, empezamos a leer que había algunas cosas que no estaban funcionando, por otro lado a ver que el mercado nos demandaba, o sea, estábamos posicionados en estos segmentos de mercado que nos iban a dar una oportunidad de volver a crecer, pero que no podía ser de la manera que veníamos creciendo. O sea, estábamos en un momento en que ya hacer más de lo mismo no nos resultaba eficiente. Fue en este momento que empezamos a trabajar con Acertis, allá por el año 2022. Esta gráfica es de Mariano, o sea, la copié porque nos hizo a nosotros mucho sentido el ver que cuando en la organización hay momentos, lo explico con mis palabras y seguro después se puede interpretar, pero digo, en la organización hay momentos en que uno puede hacer crecer su negocio haciendo como sabe, ¿no? Haciendo más de lo mismo, de una manera más eficiente, mejorando a partir de lo que uno conoce, puede encontrar el camino de crecimiento en la medida que también el mercado ofrezca esa posibilidad. Y hay momentos en que empezamos a ver que a leer, y esto fue lo que ubicamos en el 2022, señales de que ese modelo empieza como a no resultar eficiente y que es necesario para que pueda haber un nuevo ciclo de crecimiento, repensar, ¿no? Y replantear. Y ahí fue cuando empezamos un trabajo que ya venimos hace 3 años desarrollando en distintos momentos, pero que nos hizo tomar conciencia de que necesitábamos en ese momento volver a traer al cliente al centro de del pensarnos y traer la demanda y la necesidad del cliente a ese espacio, que necesitamos gestionar esa mayor complejidad de negocio en la cual estábamos y que si queríamos seguir creciendo en esto, necesitábamos encontrar la manera, la forma, los procesos, la estructura que pueda gestionar esa mayor complejidad. Necesitamos poder apalancarnos en nuestras capacidades y pensar cómo desarrollarlas con una perspectiva estratégica en la calidad, cantidad y en la medida que el negocio lo va a requerir. Necesitamos empezar a ver de qué manera interdepender y coordinarnos más. Y también necesitamos fortalecer, para que todo eso pase, fortalecer el liderazgo. Y bueno, y hacer todo esto mientras sosteníamos un negocio en marcha, ¿no? Porque bueno, si uno pudiera poner una pausa y decir me dedico a esta reorganización, pero hay que hacerlo mientras sosteníamos un negocio en marcha. En un momento que estábamos, como les decía recién, en un nivel alto de actividad, que estábamos desbordados en la demanda, necesitábamos poner de alguna manera, o por lo menos sentir que estábamos empezando a poner calma, un pie en el freno y tomar este espacio para repensarnos. Y ahí iniciamos un proceso que conscientemente fue así, de decisión, de empezar un proceso que nos enseñe también desde lo que somos, de qué manera podemos lograr conformar esa organización que tenga una nueva oportunidad de crecimiento. Digo, nosotros creemos que el mercado donde nosotros estamos tiene y va a tener una necesidad creciente, o sea, que oportunidades de negocio va a haber. Creemos que puede haber oportunidades claras de negocio para Milicic y que lo que nosotros debíamos hacer era frenar, estabilizarnos en ese nuevo escalón de complejidad de negocio y poder repensarnos en lo que necesitábamos para ese nuevo
nuevo ciclo de crecimiento. Y en ese sentido, bueno, ¿qué es qué hicimos o qué hicimos en este tiempo? Bueno, primero fue esta decisión, ¿no? Apostar por un nuevo ciclo. Esto fue una decisión, porque digo, podría haber sido otra. Podría ser estabilizarnos y estar hasta acá. Podría haber sido, bueno, de ver de qué manera esa complejidad la ajustamos al nivel que podemos gestionar. Y dijimos, vamos por un paso más. Vamos a hacerlo de una manera ordenada, consciente, aprendiendo a hacerlo, entendiendo cuál es el tiempo que vamos a ir necesitando para ello, pero vamos a apostar por eso. Para eso teníamos que desafiar esa inercia de alguna medida y esa linealidad con la que veníamos operando y como les decía antes, traer de nuevo al cliente hacia el centro de nuestra decisión y no tanto reafirmarnos en lo que entendíamos que hacíamos bien, digo, más allá de que sin duda muchas cosas las hacemos más o menos bien, también desafiarnos eh, a pensar en qué. Por otro lado, bueno, conformar un grupo, acá en comité ejecutivo, y en conjunto construir una visión a 3 años. Ese fue como el primer movimiento, ¿no? Nosotros teníamos un grupo que nos reuníamos todos los lunes, que bueno, le empezamos a dar una entidad, empezar a hacer el grupo del comité ejecutivo, a construir una visión, y a trabajar en diferentes iniciativas para alcanzar esa visión. Esa visión a 3 años, que después le volvimos a dar un nuevo impulso de 3 años más, nos ayudó primero para darnos sentido, para darnos sentido de trabajo, para darnos una misma imagen, para ayudarnos en esta coordinación y para poder, bueno, trabajar con una misma perspectiva y alineados. También, ay, perdón, fue de nuevo presentación. A ver, acá estamos. También integrar al resto de las áreas o a todas las áreas a nuestra agenda de trabajo y en ese sentido pensar cómo gestionamos la capacidad, de qué calidad y cuál es la oportunidad para una gestión estratégica de la capacidad. Y finalmente en este año 2024-2025 trabajamos también en un proceso de redefinición de la estructura organizacional con foco en las capacidades que necesitamos, desarrollo de la visión. Perdón, ahí está. Perdón, Marian, fíjate que se te fue la cámara. Me parece que se te ha apagado sin querer. Ok. Sí, algo estuve tocando. Ahora Marian, sí. Bueno, sí. quería hacerte acá 3 preguntas en función de lo que traes. Primero, sobre aclarando a los participantes del webinar que no estás vendiendo nada, sino que estás comentando de manera casi descriptiva lo que estuvieron haciendo, lo que lo motivó y demás, que hay, es total verdad esto. No obstante, quisiera introducir un poco algunos aspectos más dramáticos, más de tensión creativa acá, porque sé que viene siendo un viaje exigente como todo proceso de transformación. Y pienso en 3 cosas. Milicic es una empresa muy centrada en el cliente. Es un rasgo cultural, estratégico y operacional que se ve muy claro, digamos. Hacen grandes esfuerzos por cumplir los compromisos y, y son firmes en los esquemas colaborativos y de ganancia mutua con el cliente, digamos, ¿no? ¿Por qué tuvieron que volver a poner el cliente al centro de vuelta, siendo que es una empresa centrada en el cliente? Me pongo en el lugar de algún participante que los pueda conocer o que no.
O sea, ¿es cliché esto? No, yo entiendo que no es cliché. O sea, ¿por qué tuvieron que hacer esto para iniciar un nuevo ciclo? Porque, a ver, creo que primero es traer al cliente al centro desde otro lugar, no desde el mismo que veníamos de ejecutar los proyectos y cumplir con con lo que entendemos que el cliente nos requiere, sino poder trabajar en conjunto con el cliente en la necesidad que tiene actual y hacia adelante y en cómo nosotros podemos desarrollar nuestra capacidad para poder atender esa necesidad Ujú, ujú, que no es de hoy, o es de ujú, hoy en el sentido de lo que va a ujú, necesitar en un desarrollo de su propio negocio. Digo, en ujú, un país que tiene mucho por desarrollar, por lo menos en estos segmentos donde nosotros operamos y donde es necesario trabajar en el desarrollo de capacidad, traer esa perspectiva nos permitía a ujú. nosotros apostar por este nuevo horizonte de crecimiento, por esta nueva Claro, y oportunidad de ahí crecimiento. lo que articularon muy bien y bueno, yo aclaro también nosotros los acompañamos en el proyecto de renovación de la propuesta de valor para minería de altura, pero ya hablando de tensiones, de equilibrio, me parece que ahí lo que tuvieron que articular muy bien era una enorme demanda en cambio en los clientes, más toda la demanda interna que vos tenías de así no podemos seguir, o sea, ¿no? O sea, que ahí hay un Tal ejemplo cual. claro de articulación de tensiones, digamos, entre el afuera y el adentro, que es uno de los espectros, ¿no? A manejar. Sí, y a veces, bueno, nuestros clientes son en general empresas multinacionales, depende del segmento de mercado, pero son empresas que si bien están acostumbradas a operar en distintos mercados, bueno, la realidad de Argentina y la necesidad a veces no es tan fácil de entender Argentina desde afuera y ver también en qué es necesario trabajar en Argentina para poder desarrollar capacidad. Entonces, digo, ahí nosotros vimos una oportunidad de traer esa necesidad con esa perspectiva de tiempo para apostar nosotros al desarrollo de esa capacidad. Parece Segunda que pregunta, ¿cuáles fueron tus fuentes de certeza personal o colectiva en el grupo de conducción para decir, tenemos que complejizar nuestra estrategia? O sea, tenemos que ir por una estrategia de negocio más elaborada pero con una estrategia de transformación organizacional en simultáneo, digamos. Eso implica un salto de complejidad en la estrategia en sí de la compañía, en el trabajo de liderazgo en concreto, digamos, ¿no? O sea, y a su vez, sin saber a dónde los iba a llevar, digamos, ¿no? ¿Cuáles fueron tus fuentes de certeza, de tranquilidad frente a la incertidumbre que este mismo esfuerzo nuevo tenía? no, yo creo que en primer lugar la confianza, digo, hubo como un primer momento que hubo momentos que no han sido fáciles, no es que, como vos decías, lo traje de un modo que en el relato parece que fue como un camino simple, pero bueno, no son, digo, hubo muchos momentos de incertidumbre y de incluso de preguntarme y preguntarnos, ¿tiene sentido? ¿Para qué? ¿Qué es lo que estamos poniendo en riesgo? O sea, Ujú, cuál es digo, hasta dónde. Incluso yo traigo el año 2022 porque fue el momento en que a mí en lo personal me hizo como clic de entender que así no iba, ujú, que así no iba y digo, y sí fue, cuando vos me preguntabas en qué cuál fueron las palancas o cuáles fueron las fuentes de certeza, y creo que sí, la confianza en que iba a ser desde nosotros que íbamos a encontrar el camino para el desarrollo y que tenía que ser desde lo que sabíamos hacer, desde lo que hacíamos bien. ujú, Y desde ahí, la confianza en el equipo, que digo, en la medida que pudimos construir una idea más o menos común de hacia dónde ir, pudiéramos alinearnos y pudiéramos, digo, hubo un convencimiento de equipo, ¿no? Un convencimiento desde lo individual de que hacia ahí queríamos ir.
Ujú, Digo, ese proceso de construcción que acá está puesto en un punto, conformar un comité y construir una visión, fue un proceso de construcción de una idea más o menos conjunta de un grupo, que a su vez iba a ser el grupo que iba a liderar al resto para poder ir dando los pasos necesarios. Cuando decimos trabajamos en distintas iniciativas, empezamos a integrarnos en algunos procesos de trabajo que nos iban a ir enseñando cómo trabajar con otros ujú, en estos temas de desarrollo. Y eso fue o es todo un proceso de aprendizaje, ujú, que en la medida en que uno va viendo que se va aprendiendo y que hay cosas que quizá no hicieron falta y que se rescatan, lo que sí te vuelve a poner en otro lugar donde podés seguir aprendiendo y construyendo, vas como validando un camino, ¿no? claro, Este, claro. yo digo, yo creo que hoy pensaba, digo, estamos como a mitad de camino, y en realidad la sensación es que uno siempre está como a mitad de camino de algo, ¿no? Sí, Todo el claro, tiempo, porque va claro. como construyendo. El tema es que, digo, si hay una dirección, que le da una dirección en sentido de imagen, Ujú, que le da sentido, y uno va transitando con conciencia los pasos que va dando, y bueno, y también asumiendo que no todo sale claro. bien y que hay que dar espacio para, vos hablabas del equilibrio, Ujú, para cuidar lo que haces, lo que sos, ujú, y tratar de desarrollar lo que querés ser claro, desde lo que sos. claro, Bueno, y claro, es claro. eh, Qué buen punto, qué buen punto, ¿no? Ahí hay un equilibrio claro que es eso, respetar y qué cosas sí hay que mantener, qué cosas sí hay que cuidar y dónde hay que renovar, digamos, ¿no? Pero partiendo de quiénes somos, ahí hay un lindo ejemplo de un espectro fuerte que supieron manejar muy bien, porque en ningún momento, por lo menos en los años que nosotros los acompañamos, los vimos fuera de eje en ese sentido, de su identidad y de alguna de sus capacidades centrales. Obviamente las están renovando, pero em, en esta línea de los equilibrios y de la promesa de este encuentro, digamos, vos estás trayendo varias puntas, pero ¿cuáles fueron para vos los riesgos de desequilibrio? ¿Ibas en esa cuerda o en ese filo de la montaña, de esas montañas que ustedes conocen también? ¿Ibas transitando por ahí por tu equipo? ¿Dónde viviste los mayores riesgos reales o fantaseados de desequilibrio y cómo los gestionaste? ¿Cuáles fueron para vos esos momentos de administrar paradojas o dilemas o puntos aparentemente contradictorios entre sí, digamos? Sí, yo creo que hemos tenido momentos, cuando llegamos a ese año 2022 y estábamos en ese pico en el nivel de actividad, estábamos en un nivel de riesgo del que tomamos conciencia cuando estábamos ya ahí, ¿no? Mm, Riesgo de no poder cumplir ujú, con un cliente, riesgo, riesgo con relación a la gente, ¿no? Y que ya, bueno, no, digo, llegar a un nivel de, de estrés del sistema que no pueda contener a ujú, la gente clave en el desarrollo del negocio. Eh, riesgo de, bueno, yo creo que básicamente por ahí pasa, ujú, ¿no? Riesgo con relación al cliente, riesgo de rentabilidad, riesgo ujú. bueno, del equipo humano que no, De, que no podás de contener desgaste o de y de pérdida de desgaste. compromiso, claro, o hasta de pérdida de gente valiosa por ahí, si no. Y que, además de este movimiento macro que nos contaste que encararon, ¿qué otras cuestiones sentís que hiciste para mantener el equilibrio y tu equilibrio? Porque Bueno, vos primero, hiciste a ver, por lo menos de lo que se vio de afuera, vos hiciste un cambio personal muy grande, ayudaste a un cambio muy grande en el equipo que te acompaña en términos relativamente rápidos, porque estamos hablando de 3 años como mucho, manteniendo bastante integridad, hiciste muy pocos cambios en el equipo de conducción, digamos.
lo cual no es tan habitual. Y vos por afuera, uno tuvo conversaciones más uno a uno, pero por afuera, calma chicha, digamos, como se dice, ¿no? Así vas, Ah, como se te veía en eje, digamos, o sea, ¿qué equilibrios tuviste qué hiciste con vos en este proceso para administrar esos desequilibrios y esos riesgos? Sí, a ver, yo creo que más allá de la ayuda profesional, tanto de ustedes y en primer lugar, Mariano, mostrar o poder ver que otros también pasaron por procesos parecidos y que hay posibilidades de encontrar un camino de trabajo que pueda llevarnos hacia otro lugar, es tranquilizador, digo. Mm, A veces nos pasa a las empresas en distintos espacios, ¿no? O bueno, cuando hablas de las empresas familiares, de la sucesión, digo, bueno, acá estábamos como en una sucesión hacia un nuevo lugar. Y entender que podía haber un espacio, un camino a confiar, tanto en la ayuda profesional como en las capacidades nuestras, me parece que eso da mm, una tranquilidad. ujú, Entender que el nivel de riesgo que estábamos corriendo de alguna manera lo podíamos surfear ujú, o ir gestionando. Eh, y bueno, nosotros, digo, Milicic les contaba en 50 años de historia, ha ido teniendo, siempre tuvo distintos momentos de crecimiento. Digo, buscar ayuda profesional, apoyarse en el equipo y confiar en las capacidades propias para poder mm, hacerlo, me parece que mm, es lo mm, básico. Atrás ujú, hay mucho trabajo, acá se mm, trabaja mucho, sí, todos trabajamos mucho, o sí, sea, son horas de sí, dedicación también. Y bueno, y también creo que no fue en ningún momento individual. Digo, hubo un compromiso del equipo, de claro, Milicic, de ir claro, hacia acá. Creo claro, que desde la lectura de la necesidad y desde lo desafiante de la apuesta, ¿no? Nosotros nos gustan los desafíos y vamos por eso, o sea, creo sí, que eso también nos claro. motiva. Claro, es muy rico lo que trae. Yo rescato, son varias cosas, pero hay dos o tres me parece muy útiles para todos nosotros, que es algo que trasunta todo lo que vos contás, es la confianza en que uno y el grupo puede aprender. Eso lo traes mucho, Ujú, ya sea de la ujú. ayuda externa y demás. Segundo, parte de lo mismo, pero esa disposición y capacidad que tenés vos y los líderes que te acompañan de apoyarse entre ustedes con ese tercero o esos terceros que contratan para acompañar, o sea, de recibir la ayuda y de realmente aprovecharla con una tercera cosa que dijiste vos, porque ustedes son una cultura de trabajo, que es algo que a veces tiene mala prensa, pero en ese humus, la disciplina rinde enormes frutos. O sea, yo le cuento a la audiencia que está acá, cuando hicimos el primer proyecto, que fue el del planteo de la visión y la estrategia de transformación y las avenidas de transformación, el proyecto terminó a principios de diciembre. Y durante el verano, el equipo del comité ejecutivo siguió trabajando, armó la línea de proyecto, definió los OKR y demás, y en marzo se lanzaron. Yo cuando vi eso, que los volvimos a charlar a la vuelta del año como consultor, dije, ah, no, este cliente vale la pena ayudarlo porque aprovecha un montón la pequeña o gran ayuda que uno les haya dado, digamos, ¿no? O sea, esa es la cuestión de la disciplina, cómo combinan la confianza en aprender con la disciplina para encontrarle la punta al ovillo, no hay otra, ¿no? O sea, no hay caminos cortos frente a lo nuevo. Hay que experimentar, hay que probar. De hecho, algunas iniciativas las discontinuaron, otras las profundizaron, ¿no? O sea, qué interesante. Bueno, quisiera abrir el micrófono a la audiencia por ahí a tres preguntas, por razones de tiempo no más, pero tres preguntas, vayan a fondo porque como ven, Marian tiene con qué. Si querés, deja de Y eso voy a dejar compartir, de Mariana, compartir. si estás a pleno. ¿Mm?
Acá hay preguntas. ¿Qué estrategias, pregunta Silvia Yeritza, qué estrategias utilizaron para poder alinear e integrar a todos los trabajadores bajo este nuevo ciclo sin afectar el clima laboral? Qué buena pregunta. Está buena la pregunta. Nosotros venimos trabajando en el desarrollo de los espacios de comunicación, tanto a partir de fortalecer el liderazgo en estos temas, como bueno, también el desarrollo de los sistemas de comunicación en Milisic, y yo creo que eso es clave, ¿no? Poder llegar a los trabajadores con un discurso claro de hacia dónde vamos, qué es lo que estamos haciendo, qué sentido tiene y cómo cada uno es parte desde los distintos lugares y pese a la distancia de la construcción de algo, de algo que apunta a seguir creciendo, me parece que también le da sentido. Eh, no es que haya ido bien con todos, ni que todos se hayan sentido cómodos en el mismo espacio laboral. Hay veces que también cuando las organizaciones cambian, no resultan cómodos para todos. O sea, son procesos que en general incomodan, Qué que a bueno. algunos los desafían y los convoca y a lo mejor a otros no tanto. Pero bueno, qué- lo que sí hemos ido intentando hacer, hemos ido haciendo, perdón, y estamos siempre intentando mejorar es tratar de tener una comunicación lo más clara y cercana posible, que antes no teníamos, ¿no? Entonces, Claro, bueno, claro. haciendo espacios de conversación con grupos más grandes, con los líderes, reuniones regulares, reuniones así virtuales, porque hoy la tecnología lo permite, ves a la distancia, tener reuniones donde podamos lograr esa cercanía para que se entiendan los procesos en los que estábamos y bueno, y también le pueda dar sentido a los Muy demás. bueno, muy bueno. Tres cosas destacaría. Hay un aspecto cultural que creo que por ahí lo han percibido. O sea, Milisic combina, o sea, lo que no te dan los procesos y la metodología de comunicación, que es combina ambición, exigencia, pero con sensibilidad, con cuidado de los líderes y de los colaboradores. El espacio del ampliado de líderes es un espacio regular que lo fueron haciendo crecer junto con nuestro amigo y colega Martín Bunge también ahí acompañando, y ahí han procesado cosas bravas, con mucha verdad, con mucha frontalidad, eso Mm. estuvo bueno. Y creo que en ese sentido haberse apalancado en los líderes también ayudó un montón, porque les dio masa crítica para metabolizar esto y comunicarlo con más velocidad, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué otra pregunta? Tenemos dos preguntas más acá de Sí. Gregorio, que pregunta, ¿podrías comentar cuál fue el mayor desafío y cuáles fueron los factores de éxito que definieron para llevar a cabo el proceso de expansión a otros países? Bueno, sí, el mayor desafío lo tenemos bueno, nosotros estamos trabajando en Perú desde hace 4 años. Empezamos también el proceso de Perú en ese año 2022, por eso es otro elemento que agregó a la complejidad, porque empezamos ese proceso en el 2022. Hoy estamos trabajando, digo, cuando hablamos de expansión internacional, Uruguay y Paraguay han sido oportunidades de desarrollo de proyectos. El proyecto de internacionalización o de expansión internacional más orgánico en el desarrollo de Perú. Y bueno, y el desafío tanto de poder integrar, o poder entender un modelo de negocios distinto, porque la cultura es distinta, porque el mercado es diferente, como también, y creo que acá hay un desafío grande que estamos aprendiendo a gestionar, es cómo en los líderes de Milisic incorporamos también esa perspectiva de negocio internacional y de Ujú. entender modelos distintos y problemáticas diferentes a la propia, ¿no? Y que lo que acá uno es válido, cómo lo hace, es diferente y hay que pensar cómo hacerlo allá porque ya no funciona. Y bueno, y creo que ahí desde el mindset de la organización es un desafío que estamos transitando. Claro, ir identificándose con un ser internacional ya estructural, no solo en proyectos, sino con una oficina en Sí, sí, Perú constante. sí, 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 sí.
Hay dos preguntas más, distintas y relacionadas. Juan Aranguren pregunta, estadísticamente en un equipo hay gente que adhiere y gente que no adhiere a un cambio. ¿Cómo trabajaste a los más difíciles? Y María Dulce Subida, una compañera de viaje de alguna experiencia de formación compartida, dice, entiendo que la condición interior de los líderes afecta la calidad de un proceso de cambio organizacional. ¿Cómo abordaron este desafío de cuidado consciente de la condición interior del grupo core de liderazgo? ¿Cómo cuidaron la condición, la calidad y la vivencia del grupo de liderazgo para que ellos influyeran lo más positivamente? Bueno, difícil. Yo creo que, a ver, hay, como decía acá, resistencias en alguna medida, hay personas que pueden no querer, hay desafíos, que pueden afectar también, como decía, la calidad del proceso, si no adhieren, si uno no logra la cohesión necesaria del grupo de líderes. A ver, creo dos cosas. Por un lado es el estar cerca y el dedicar tiempo al espacio de comprensión. Me parece que es importante el dedicar tiempo a que se pueda entender qué es lo que se quiere hacer, porque me parece que muchas veces la resistencia puede venir desde ahí. Y en ese tiempo, nada, uno también aprende y uno puede cuestionar alguna, pero bueno, es un proceso de construcción en ese sentido, con tiempo dedicado al grupo. Y por otro lado, tiempo en el sentido del ritmo del desarrollo, Mm, que creo que en ese sentido también nosotros fuimos haciendo en el tiempo que pudimos hacerlo nosotros. O sea, y a veces, digo, quizá otro lo hubiera hecho mucho más rápido. Pero bueno, nosotros lo pudimos hacer así. Entonces, el tiempo en ese doble sentido, en el tiempo del dedicar para poder sumar y el tiempo en el proceso, ¿no? De a qué totalmente. ritmo. Sí, ahí yo complementaría porque te hemos acompañado mucho. Le has dedicado un montón de horas a los procesos grupales y personales y bien invertidas. Y creo que Mariana ahí ejemplifica también muy bien una atención que la van a ver en información que les vamos a compartir esta semana, que tiene que ver con el balance entre el tiempo cronológico y el tiempo ontológico. O sea, el tiempo del Ujú. calendario, el tiempo del plan de negocio, el tiempo del proyecto en el cliente y el tiempo de, de las personas en metabolizar eso, ¿no? O sea, y también, o sea, son procesos que no se pueden acelerar, pero que sí se pueden promover, movilizar, acompañar para que cada uno lo haga en el tiempo más rápido humanamente posible, ¿no? Y eso liga con la pregunta de Juan, que es, bueno, pero o con la de María Dulce, las dos están ligadas. Bueno, ¿y cómo Las dos están cuidaste eso? vinculadas. ¿Cómo cuidaste el core, el interior del equipo de conducción para que pudiera liderar mejor esto? Sí. Yo creo que en eso que traía, y además porque creo que, digo, algunos pueden no sentirse cómodos, obviamente eso pasa y acá estamos, eso pasa, pero digo, también, digo, en una organización que crece y que apuesta a crecer, hay espacios. Entonces, digo, a veces también es darnos la oportunidad de encontrar el espacio para cada uno que lo puede tener. Digo, no todos queremos movernos en el mismo tiempo, pero bueno, aún así, digo, hay espacios en la organización para poder Ujú. encontrar. Así que, Bien, bien. Bueno, mil gracias, Marian. Voy a hacer un pequeño no, pues, cierre. Antes del cierre total, quiero compartir, primero que nada, el agradecimiento por tu generosidad, porque te preparaste y siempre nos acompañás de primera y ya pueden quedar en contacto con Marian los que no son de la organización para preguntarle lo que sea, porque es una líder que tiene mucho para enseñar y para transmitir. Y segundo, quisiera compartir dos ideas conceptuales, porque es un webinar, también es una promesa de algún marco de referencia, de alguna lente.
que vamos a ver si la podemos anclar en la experiencia de Marianne, digamos. Y voy a tratar de traer tres ideas, dos las voy a acompañar con slide. La primera en la que me quedé pensando es en esta idea de estamos a mitad de camino y uno se da cuenta que en realidad de qué extensión es el camino no tengo ni idea y a su vez se va corriendo todos los días. Yo creo que en los últimos años hay algo muy importante que nos ha venido ocurriendo a todos, que es cambiar esa representación mental, ¿no? Como que el Everest o el Champaquí es algo fijo y en realidad lo que nos vamos dando cuenta porque vamos entendiendo el contexto tan líquido en el que estamos, tan dinámico, que, que es mucho más importante el sentido de dirección, el norteo que uno hace o el esteo que uno hace que el destino en sí, porque el destino es tremendamente incierto. O sea, una de las cuestiones para liderar en equilibrio hoy es darle más crédito a la dirección que está teniendo el camino, más que una definición muy taxativa de a dónde vamos a llegar, de cuándo vamos a llegar, de cuánto vamos a obtener en esa llegada, digamos, porque esos segundos es negar el VICA, el hiperVICA en el que vivimos y trabajamos, la abundancia de cisnes negros del mundo en el que habitamos. Punto uno que me hiciste pensar, y eso es un cambio de mentalidad. Es mucho más importante la dirección orgánica que la definición racional de nuestra visión en tanto imagen estática. Lo segundo que quería compartir, y estos son ideas de un artículo que les vamos a compartir esta semana porque está por salir del horno, ¿sí? Nosotros trabajamos hace muchos años mirando qué planos hay que articular y es bien ligado al tema de conducción del equilibrio. Les voy a compartir dos slides para que se lleven algún contenido. De las múltiples funciones que el liderar requiere, el liderar como verbo, el liderar como trabajo, no como características del individuo, una central, dijimos, es conducir el equilibrio como arte y como habilidad, conducir en equilibrio. Y la cuestión es que la idea de conducir en equilibrio justamente no es buscar estabilidad, sino sostener tensiones que mantienen viva la organización, entre lo que queremos mantener y lo que queremos crear, entre la tranquilidad o dolor interno y y la necesidad y demanda externa, entre el tiempo del calendario y el tiempo de las personas, es decir, el equilibrio no consiste en que estén las cosas ordenadas y estables, sino en trabajar sobre paradojas. Hay algo que nos hemos olvidado hace mucho, que en un punto quien lidera, en tanto ser incompleto como somos todos nosotros, lo único que tiene es navegar paradojas, es más, es ver hasta quién decepciono hoy, porque es imposible satisfacer todas las fuerzas y a todos los actores. En cierta forma, hasta el liderazgo es un acto de decir, bueno, ¿a quién no le cumplo esta semana? Porque lo que dicen los libros y las redes sociales es imposible de alcanzar. Es ilusorio, excede la capacidad finita que tenemos las personas. Y nosotros hemos identificado una serie de tensiones. No se abrumen con esto, voy a destacar un par de ellas con relación a lo que trajo Marianne en este espectro de fuerzas que hay que articular para liderar en equilibrio. Identificamos 10 por lo menos, hay muchísimas más pensando en términos de los sistemas complejos, pero por ejemplo, Marianne habló muy claro del el equilibrio entre el desempeño del negocio y de la organización y el desarrollo de capacidades adaptativas. Llegó un momento que tuvieron que balancear. ¿Vendemos más y seguimos vendiendo más? ¿O balanceamos la venta y la generación de proyectos con el desarrollo de capacidad para que la curva no se nos dé vuelta? Ahí hay un equilibrio, una tensión que Mariano nos relató que tuvo que manejar, que estaba ligado a la preocupación, por ejemplo, muy típica en Argentina, pero típica de Latinoamérica y tendencia creciente a nivel mundial entre el corto y el largo plazo. No hablemos del corto en Argentina porque siempre es incierto y Milicic fue administrando en el corto plazo iniciativas que estaban tremendamente ligados con el largo plazo de ese momento y que hace que hoy estén ya estabilizados en Perú, por ejemplo. Es decir, esa cuestión de que el futuro se jugó año a año
en la agenda estratégica de Milicic. Y otra tensión que trajo Marián es el tiempo cronológico de los clientes, de los proyectos, del plan y la estrategia de transformación que se habían puesto, y el tiempo ontológico de los ejecutivos, tanto de su grupo chico como de la red de líderes y como de los empleados, digamos. O sea, acá vemos otra perspectiva para ver tensiones en las cuales Marián tuvo que navegar. Decime si estamos bien orientados. Hay más, pero quiero detenerme en eso. O sea, tensiones a equilibrar no son todas juntas en todo momento, no es tenerlas todas perfectas, sino qué tensión es la que se está jugando en este momento y hacia dónde tengo que inclinar el balance, porque a veces yo tengo que inclinar del cuidado, tengo que pasar a la exigencia en realidad, porque estoy sobrecuidando y no estoy siendo claro en lo que tenemos que lograr. Y a veces es al revés. Creo que la exigencia está clara, hemos exigido mucho en los últimos 3 años y llega un momento de balancear hacia el cuidado, digamos, ¿no? O sea, esta es un poco la idea que van a haber desarrollado. O sea, liderar en equilibrio es liderar paradojas, dilemas, desequilibrios constantes y riesgos de diversa índole que vamos a ir viendo situacionalmente. Con este modelo que compartimos de manera simple para algo complejo, esperamos que se lleven un elemento más a partir de la charla que tuvimos con Marián. Y bueno, con esto hasta acá, para respetar el tiempo, estamos pasados. Vuelvo a agradecerte en nombre de Acertis un montonazo, Marián. Gracias a todos los que asistieron y se tomaron este rato y esperamos verlo en los próximos encuentros. Son encuentros pensados con cabeza y con amor para que se lleven aunque sea una cosa para cerrar el año y pensar el año que viene. Así que agradecidos de corazón.